Puerto Rico, eslabón articulador y comunicante en el Gran Caribe. Analicemos hoy coyuntura y geopolítica. No son solo chats, hay una ristra de factores que intervienen o desatan esta nueva fase de la crisis. Y decimos nueva fase porque la isla ya ha estado en crisis con varios golpes sucesivos y reveses. El escándalo por la filtración de los chats se suma a la grave situación social que vive Puerto Rico por el enorme peso de la deuda y una Junta Supranacional de Supervisión Fiscal nombrada por Estados Unidos que resta aún más soberanía. El 1 de agosto de 2017 no pagó un vencimiento de deuda pública por $58 millones y entró en default. Los que sí se han beneficiado con la crisis de Puerto Rico son los especuladores financieros. El total a pagar era de 72.000 millones y más de la mitad de esos fondos financieros eran estadounidenses. Ante el escándalo de los mensajes electrónicos, el gobierno de Estados Unidos condenó el contenido de los mismos y trató de utilizarlo políticamente a su favor. Desde la Casa Blanca salieron a decir que quedaba así ratificada la mirada de preocupación que tenía el presidente de ese país, Donald Trump, respecto a la mala administración de quien está a cargo de gobernar la isla. Asesores del magnate han calificado de lamentables los sucesos y han referido que el origen está en la enorme corrupción del gobierno actual, sin reconocer responsabilidad de Estados Unidos como país ocupante. En este panorama se sumó la publicación de un fuerte escándalo. Hace 3 semanas se conoció un procedimiento de las autoridades federales en contra de la exsecretaria de Educación, Julia Kelleher, y la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero. Ambas se enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Fueron desviados al menos $15 millones de los aportes del gobierno de Estados Unidos para educación y salud de la población boricua. Bueno, asumo nuestra primera invitada analista, doctora Marinilda Rivera Díaz, trabajadora social, investigadora de Claxo y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está, Marinilda? Gracias por atendernos. Le pregunto de una vez si coincide con nosotros. Cúmulo de situaciones e irregularidades y los chats en esta historia son apenas la confirmación de un panorama muy perverso. Bueno, sí, ciertamente desde Puerto Rico hay un aire de lucha, ¿verdad? Hay un aire de una nueva jornada, de escribir una nueva historia para nuestro país. La gente está muy indignada con el gobierno de Puerto Rico, están en las calles, como ustedes muy bien han reseñado, no solamente por el chat, sino porque ha quedado al descubierto el colonialismo, el capitalismo e incluso el patriarcado, 3 elementos que han sido nefastos para el desarrollo de nuestro país. El chat dejó claro la misoginia, la humillación, la burla a los sectores más pobres de nuestro país, la falta de respeto a la gente que murió, que como saben nuestros hermanos latinoamericanos sufrimos un huracán que devastó la isla y que más de 4.000 personas fallecieron a consecuencia no del huracán, como hemos dicho muchas veces y hemos gritado al mundo, sino de las nefastas políticas que en Puerto Rico se han implementado en conspiración con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno local, donde ha puesto la salud como una mercancía por encima, ¿verdad?, del bienestar de nuestra gente. Entonces, ciertamente, eso quedó también al descubierto y eso está a flor de piel en nuestra gente. El chat lo que hizo fue develarle al pueblo quiénes son los verdaderos responsables de la desigualdad social, de la pobreza y de la explotación que vivimos. Y por eso nuestros barrios, nuestros residenciales públicos, toda la gente de todas generaciones se ha tirado a la calle en reclamo por la dignidad, porque se le devuelva la dignidad a nuestro pueblo. Gracias, Marinilda. No le despido todavía. Incorporo a Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. También nos acompaña desde San Juan, lo mismo que Marinilda. Le pregunto, profesor Julio, ¿se atreve a predecir un desenlace? ¿Renunciará finalmente este hombre que tanto se aferra a la gubernatura? Hola, Lucía, un placer estar con ustedes. Yo creo que es fácil predecir que él va a tener que renunciar. Se espera que el informe que ha encomendado el presidente de la Cámara sobre las posibles violaciones al Código Penal y cómo éstas pueden constituir base para un residenciamiento, debe presentarse entre hoy y el día de mañana. Ya han dicho algunos legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, que están muy receptivos y ya están ávidos por votar por el proceso. Así que a mí me parece que tan pronto ya el proceso comience y sea evidente que se cuentan con los votos,
el gobernador entonces va a renunciar, porque por otro lado ya se está quedando sin gabinete, sus ministros están renunciando, sus allegados también se están desvinculando, es decir, se está quedando solo y así no se puede gobernar. Justamente acá el Nuevo Día publica: renuncia un ayudante especial de Ricardo Rosselló, y se suma a las otras bajas que han ocurrido en la administración del gobernador a propósito de todo este escándalo. El ex juez Rafael Ramos Sáenz se declara culpable, reseña el mismo medio por su participación en este polémico chat de WhatsApp. Ahora se expone a 6 años de prisión. Vuelvo con Marinilda, gracias Julio, ya le voy a preguntar nuevamente. Es una especie, Marinilda, le pregunto si lo ve así, de momento parteaguas, de punto de inflexión, para ir acercándonos a la cuestión geopolítica. Le pregunto si puede conducir la actual coyuntura tan turbulenta, que se asemeja a terremoto sociopolítico, a una ruptura definitiva de esa condición colonial y de vilipendio a la que ha estado sometida por tantos años la isla. Yo creo que es importante plantear que esta revuelta que se ha dado de nuestro país, que es histórica, nunca antes en nuestra nación habíamos visto tanta gente en las calles, ciertamente nos da visibilidad en la esfera internacional. Este grito llega a diferentes partes del mundo a través de las redes, a través de la prensa, y entonces nos parece que sí, que hemos podido por lo menos ayudar a encauzar ese proceso de libre determinación para el país. Sin embargo, es importante entender el terreno político para ver en las condiciones en las que nos podemos encontrar. El terreno político a nivel de los Estados Unidos, y lo estamos viendo con los tweets del presidente de los Estados Unidos, aludiendo a que nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera para gobernarnos, y que lo que está habiendo en ese terreno político norteamericano es afianzar con enmiendas incluso a la ley promesa, que es la que crea la Junta de Control Fiscal, afianzar ese poder hegemónico colonial de Estados Unidos con Puerto Rico. Ya ayer salió un comunicado, incluso de uno de los congresistas, el señor Grijalva, que preside la Comisión de Recursos Naturales, que es la que crea la ley promesa y que crea a su vez la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, hablando y aludiendo a la posibilidad de empezar los planes para enmendar promesa y adjudicarle mayores poderes. Y esto es muy peligroso, porque lo que estamos diciendo es que en la crisis, en la coyuntura en que se encuentra Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos está utilizando eso como un mecanismo para afianzar ese control sobre nuestra isla. Le pregunto al profesor Julio su visión, si este puede ser el momento histórico para dar ese salto definitivo y romper con esa condición de coloniaje. Es decir, nos preguntamos o nos inquieta, ¿renuncia al gobernador? ¿Qué viene en lo inmediato? ¿Cuál sería el destino de Puerto Rico como Estado-nación, profesor? Bueno, yo pienso que todo el esfuerzo colectivo del pueblo de Puerto Rico está orientado a remover al gobernador. Y es un movimiento multipartidista de mucha diversidad en términos ideológicos, y eso hay que reconocerlo. Por otro lado, hay que reconocer que esta molestia del gobernador hacia el gobernador también se ha alimentado de lo que ha sido una molestia hacia el gobierno federal, es decir, hacia el gobierno de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Su trato a nosotros por más de 100 años, pero sobre todo el trato del presidente Trump, secuela del huracán María, la forma en que nos ha tratado, las expresiones que ha hecho sobre nosotros, la pobre reacción del gobierno federal en la recuperación de Puerto Rico y sobre todo las limitaciones que el estatus territorial nos impone para nosotros poder desarrollar las herramientas, las propuestas, los modelos de desarrollo económico que quisiéramos hacer y que son idóneos para una isla como Puerto Rico, pero que lamentablemente no podemos por esa falta de autoridad, por esa falta de soberanía. Así que el pueblo de Puerto Rico está muy molesto con la situación colonial y el grado de subordinación que sentimos nosotros que nos tiene sometido el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que sí, que va a haber un reclamo de descolonización, pero no puedo decir que va a ser hacia una dirección o la otra. Yo creo que los puertorriqueños han reconocido que tienen el poder, tienen la gestión para quizás superar ese sentido de dependencia, de baja autoestima
que un sistema colonial le impone a las personas. Yo creo que eso ha sido positivo del huracán. Por otro lado, hay que reconocer también que algunas personas, este sentido de desesperación, en algunos casos también ha propiciado un sentido de mayor dependencia hacia los Estados Unidos. Sea cual sea la dirección, lo que yo creo que está claro es que el pueblo puertorriqueño ya no acepta la situación territorial, y yo creo que todos estos eventos, el hecho de que nos lancemos a la calle, el hecho de que reclamemos inmediatamente la ida del gobernador, yo creo que todo es un collage, es una unión de frustraciones, de molestia, y que evidentemente tiene su génesis en la situación colonial de Puerto Rico. Y le pregunto a la profesora Marinilda, el valor geoestratégico que hace un ratito estábamos describiendo en una pieza, cuando hablábamos de Puerto Rico y la cuestión geopolítica, explica en buena medida su relación con potencias e imperios, y cómo, a pesar de ser parte de una comunidad mayor como el Gran Caribe, está en deuda con la integración, con la unidad regional. ¿Usted lo mira así, Marinilda? Una reflexión le pido al respecto. Bueno, yo creo que la misma situación colonial en la que nos han estado sometiendo por cientos de años, no solamente con los Estados Unidos, ¿verdad?, que llevamos ya más de 100 años en esta relación desde 1898, sino también previo a eso con España, nos ha de cierta medida aislado de nuestro Gran Caribe y patria latinoamericana, ¿verdad? Ciertamente yo tengo muchos colaboradores en Latinoamérica, y en muchas ocasiones lo que nos plantean es: no nos llegan noticias de Puerto Rico. Y claro, esto tiene que ver con esta relación política con los Estados Unidos, de control de cuál es la información que sale a nuestros hermanos latinoamericanos y al mundo entero sobre esta visión de que Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, es un país desarrollado, es un país. Entonces se quiere utilizar a Puerto Rico para eso, y ya el país ha dado cuenta de que eso no, de que esa cortina que se le ha vendido, esa falsa que se le ha vendido al mundo, no es la que se vive en nuestro país. Aquí se vive en pobreza, aquí la gente vive en mucha desigualdad, hay problemas de acceso a la salud, hay problemas de acceso a la educación, porque todo se ha privatizado, el sistema de salud se ha privatizado. Yo he compartido mucho estos análisis con compañeros del grupo de trabajo de Claxo, donde hemos trabajado profundamente el análisis de los sistemas de salud, que es un derecho fundamental de todo ciudadano y ciudadana en nuestro país. No tenemos ese derecho porque el gobierno de los Estados Unidos, en nuestra Constitución, privó de ese derecho a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Nosotros no tenemos un sistema universal de salud. Nosotros gozamos de salud, pues es la persona que lo pueda pagar o que lo pueda financiar. Así que vivimos en una situación de mucha precariedad, y obviamente nuestra desconexión con América Latina tiene que ver en parte, y yo diría que es la gran razón por esa situación política colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y le pregunto, para finalizar, a Julio Fontanet, profesor, ¿cómo describe o cómo ha visto, qué valoración tiene de la postura que ha adoptado el gobierno de Donald Trump? Bueno, Donald Trump ha logrado unir a todo el sector de Puerto Rico, las diversas ideas, ¿verdad?, filosofías ideológicas, en contra de todo lo que son sus postulados, pero también se está dando en los Estados Unidos, es decir, y fuera de Estados Unidos. Así que un poco lo que ha propiciado ese trato irrespetuoso hacia el pueblo de Puerto Rico también ha logrado en Puerto Rico maximizar, un poco tratar de fortalecer ese sentimiento de que, bueno, si no nos quieren, pues entonces déjenos libres. Es decir, nosotros no tenemos que rogarle nada a nadie. Y si el sector estadista en Puerto Rico, que hay que reconocer que es un sector significativo en términos cuantitativos, yo creo que se ha sentido muy molesto con el trato de Donald Trump hacia Puerto Rico, particularmente hacia el reclamo de la anexión de ese sector, lo cual ha sido rechazado reiteradamente por ello. Entonces hay que preguntarse, ¿cuál va a ser la reacción de ese sector ante el rechazo? ¿Va a ser uno de indignación y por consiguiente aspirar
a una libre asociación o aspirar a la independencia, porque evidentemente mantener el status quo no es opción para nadie. Así es que es muy posible que ese trato, esa política de Donald Trump sea un acelerante para que el sector anexionista entonces decida repensar cuál es su propuesta, cuál es su estrategia, y quizás en la alternativa de que la anexión no es viable, abrazar entonces otra alternativa de estatus. Interesante. Gracias, profesor Julio, y también el agradecimiento y siempre bienvenida la profesora Marinilda. Hasta pronto, ambos desde San Juan.